Bienvenidos una vez más a su canal de farándula turca preferido, el único lugar donde encontrarán el salseo más fresco, los romances confirmados que les harán suspirar y los rumores más jugosos, esos que los dejarán con la boca abierta y el café derramado sobre el teclado. Hoy, amigos míos, tenemos un bombazo. Pero no cualquier bombazo, sino uno de esos que les va a hacer caer de la silla, salir corriendo a contárselo a la vecina y organizar una junta urgente con sus amigas para debatir cada detalle. Porque hoy vamos a hablar de la pareja que incendió la pantalla y los corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que muchos creían que esta historia había quedado relegada al pasado, que eran solo buenos amigos que compartieron un momento mágico, que la llama se había extinguido con el último episodio de Senkalkam. Pero prepárense para recargar energías, porque lo que les traigo hoy los va a dejar temblando. La noticia que les traigo es *redoble de tambores que resuenan en sus oídos *. Hande Erçel, en un movimiento que nadie vio venir, irreconocible, audaz y misteriosa, visita a Kerem Bürsin. Y su reacción, mis queridos chismosos, es imperdible. ¿Irreconocible? Sí, han oído bien. Y no me refiero a que de la noche a la mañana, Hande haya decidido raparse el cabello, tatuarse la cara y convertirse en una rockera punk, aunque, bueno, admito que algo de cambio radical sí hubo. Pero antes de que se desesperen, de que empiecen a buscar frenéticamente fotos en Google y de que su conexión a Internet colapse por la cantidad de búsquedas simultáneas, les prometo con la mano en el corazón, que les voy a contar todo, pero absolutamente todo con pelos y señales, como me gusta a mí sin guardarme ni un solo detalle jugoso. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, en este romance potencial que podría resurgir de las cenizas, en este salseo nivel Hollywood, les quiero pedir un favorcito rapidísimo, un trámite sencillo que les tomará solo un segundo. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, corran a hacerlo ahora mismo. No se van a arrepentir. Aquí encontrarán las noticias más frescas y picantes del mundo del espectáculo turco, análisis profundos de sus series favoritas, esos análisis que los harán ver los detalles que se les escaparon, entrevistas exclusivas con sus ídolos y por supuesto mucho pero mucho chisme del bueno, de ese que alimenta el alma. Así que ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan ni una sola actualización. Imaginen perderse el próximo bombazo. Sería un pecado capital para un chismoso de pura cepa. Ahora sí, volvamos a Hande y Kerem, el foco de nuestra atención, la pareja que tiene a todo el mundo en vilo. La pregunta del millón que resuena en sus mentes, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué Hande estaba irreconocible? Y lo más importante de todo, ¿cuál fue la reacción de Kerem al verla, al descubrir su disfraz y al entender la magnitud de la situación? Para entender este misterio, para desentrañar los hilos de esta trama digna de una telenovela, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, desempolvar los recuerdos y recordar cómo comenzó todo. Como todos ustedes, fieles seguidores de esta pareja, saben, Hande y Kerem fueron la pareja del momento, el hit couple que acaparó todas las portadas y los titulares durante la grabación de la exitosísima serie Senkalkam. Su química en pantalla era innegable, palpable, electrizante. Cada mirada, cada roce, cada diálogo estaba cargado de una tensión que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Y pronto, inevitablemente, esa química trascendió la ficción y se convirtió en un romance de la vida real, en una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Los fans estaban enloquecidos, creando cuentas de Instagram dedicadas a la pareja, analizando cada foto en busca de pistas, organizando campañas para que aparecieran juntos en revistas. Las revistas del corazón no paraban de publicar fotos de ellos juntos, en alfombras rojas, de vacaciones en lugares paradisíacos, compartiendo cenas románticas. Todo parecía indicar que esta era una historia de amor para la posteridad, una relación destinada a durar para siempre. Pero como suele suceder en el volátil y a menudo cruel mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, como una sombra que se alarga al atardecer, surgieron rumores de crisis, de distanciamiento, de problemas irreconciliables. Y finalmente la noticia que nadie, absolutamente nadie, quería oír: Hande y Kerem habían terminado su relación. La ruptura fue un shock para muchos, una bomba que estalló en el corazón de los fans. Durante mucho tiempo se especuló sobre las razones detrás de la separación. Algunos decían que la presión mediática era demasiado grande, que el constante escrutinio público había erosionado la relación.
Otros argumentaban que sus agendas de trabajo, repletas de compromisos y viajes, no les permitían dedicar tiempo el uno al otro, que la distancia física y emocional había terminado por separarlos. Y otros, los más maliciosos y conspiranoicos, incluso insinuaban que había terceras personas involucradas, que la infidelidad había sido la causa principal de la ruptura. Después de la ruptura, Andy y Kerem tomaron caminos separados, intentando rehacer sus vidas y seguir adelante. Andy se enfocó aún más en su carrera como actriz y modelo, consolidándose como una de las figuras más importantes del espectáculo turco. Kerem también continuó trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento y buscando nuevos desafíos. Durante un tiempo evitaron coincidir en eventos públicos, como si quisieran mantener una distancia prudencial y evitar reabrir viejas heridas. Parecía que la relación entre ellos había terminado de forma definitiva, que el capítulo de su historia de amor se había cerrado para siempre. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, donde la trama se complica y donde el salseo alcanza niveles estratosféricos. Porque al parecer el destino, ese ente caprichoso y a menudo impredecible, tenía otros planes para ellos, planes que involucraban disfraces, misterio y una posible reconciliación. Hace unos días, como una chispa que enciende un fuego, empezaron a circular rumores de que Andy había sido vista cerca de la casa de Kerem. Al principio nadie les prestó demasiada atención, ya que podría tratarse simplemente de una coincidencia, de una vecina parecida o de una confusión. Pero luego, como piezas de un rompecabezas que encajan lentamente, empezaron a surgir más detalles que hacían que la historia fuera cada vez más creíble, más plausible y más jugosa. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que efectivamente Andy había visitado a Kerem. Pero aquí viene lo mejor, la cereza del pastel, la guinda que corona este salseo de lujo. Andy no quería ser reconocida, no quería que su visita se convirtiera en un circo mediático, así que tomó medidas drásticas, medidas dignas de una espía profesional, para pasar desapercibida. ¿Y qué hizo? Pues agárrense a sus asientos porque esto es épico. Se puso una peluca oscura, larga y ondulada, unas gafas de sol enormes que cubrían casi la mitad de su rostro y una gorra que le cubría casi todo el cabello. Prácticamente irreconocible. Ni la mismísima Cia hubiera imaginado un disfraz tan efectivo. Imagínense la escena, mis queridos chismosos, Andy disfrazada como una agente encubierta, intentando entrar a la casa de Kerem sin que nadie la reconociera, caminando sigilosamente por la calle, mirando a su alrededor para asegurarse de que no la seguían, tocando el timbre con el corazón latiendo a 1000 por hora. Una película de acción y romance en la vida real. Pero la pregunta que nos atormenta es ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué Andy no simplemente llamó a la puerta y saludó a Kerem como una amiga, como una exnovia que quiere retomar el contacto? Aquí es donde entran las especulaciones, donde nuestra imaginación vuela y donde las teorías más descabelladas cobran vida. Algunos dicen que Andy quería sorprender a Kerem, que quería crear un momento divertido e inesperado y que por eso decidió disfrazarse. Otros, más malpensados y desconfiados, creen que Andy no quería ser vista por la prensa, que temía que su visita desatara una ola de rumores y especulaciones y que por eso tomó precauciones extremas. Y otros, los más románticos y optimistas, piensan que Andy simplemente quería añadir un poco de diversión y misterio a su encuentro con Kerem, que quería revivir la chispa y la emoción de los primeros días de su relación. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Andy logró su objetivo, pasar desapercibida, al menos durante un tiempo. Aunque, claro, no del todo porque al final la información llegó a nuestros oídos, a nuestros contactos y ahora se las estamos compartiendo a ustedes, nuestros fieles seguidores. Pero, ¿cuál fue la reacción de Kerem al ver a Andy disfrazada, al descubrir su identidad secreta? Pues, según nuestras fuentes, Kerem se quedó completamente boquiabierto, petrificado, sin palabras. Al principio, no la reconoció en absoluto y pensó que se trataba de una fan un poco excéntrica, de una admiradora disfrazada que quería sorprenderlo. Pero cuando Andy se quitó la peluca y las gafas de sol, revelando su rostro y su sonrisa, Kerem no podía creer lo que veía. Dicen que Kerem se echó a reír a carcajadas, que no podía parar de reírse de la ocurrencia de Andy, y que le dijo que estaba loca, que era una demente. Pero a pesar de la sorpresa inicial, también se le vio muy contento de verla, muy emocionado por su visita inesperada. Al parecer, la visita de Andy fue una sorpresa muy agradable para él, una inyección de alegría en su rutina diaria. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde los detalles se vuelven cruciales y donde la posibilidad de una reconciliación se hace más tangible.
¿Por qué? ¿De qué hablaron Hande y Kerem durante su encuentro? ¿Fue una simple visita de cortesía, un mero trámite social, o hubo algo más profundo, algo más significativo? Según nuestras fuentes, la conversación entre Hande y Kerem fue muy amena, distendida y llena de risas. Hablaron de sus proyectos profesionales, de sus éxitos y fracasos, de sus planes para el futuro. También hablaron de sus vidas personales, de sus familias, de sus amigos y de sus experiencias. Y por supuesto, recordaron algunos momentos divertidos de su pasado juntos, anécdotas graciosas que vivieron durante la grabación de la serie, viajes inolvidables que compartieron y situaciones embarazosas que los hicieron reír a carcajadas. Al parecer, la química entre ellos sigue intacta, la conexión que los unió en el pasado no se ha desvanecido por completo y hubo muchas risas y miradas cómplices durante la conversación. Algunos incluso se atreven a decir que hubo un coqueteo sutil entre ellos, que hubo una tensión romántica en el aire y que podría haber una reconciliación a la vista. Pero no nos adelantemos. Todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas, para cantar victoria y para celebrar el regreso de la pareja del año. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la visita de Hande a Kerem ha reavivado las esperanzas de muchos fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo, que anhelan que su historia de amor tenga un final feliz. Y es que a pesar de que ha pasado tiempo desde su ruptura, el cariño y la admiración que sienten el uno por el otro siguen siendo evidentes, palpables. Ahora bien, ¿qué futuro le depara a esta pareja? ¿Volverán a estar juntos? ¿Seguirán siendo solo amigos, examantes que se respetan y se aprecian? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que estaremos aquí, en su canal de farándula turca preferido, para contárselo todo, con pelos y señales, como siempre. Así que ya lo saben, mis chismosos favoritos. Hande Erçel, irreconocible, audaz y misteriosa, visitó a Kerem Bürsin, y su reacción fue imperdible. Un encuentro que ha reavivado las esperanzas de muchos fans y que nos deja con la incógnita de qué pasará después. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de salseo, de sorpresas y de emociones. Hemos descubierto que Hande Erçel, decidida a pasar desapercibida y a sorprender a Kerem Bürsin, visitó al actor disfrazada, causando una reacción de sorpresa y alegría en él. Analizamos los posibles motivos detrás de este encuentro secreto y las especulaciones sobre una posible reconciliación. Un chismecito de altura que sin duda ha encendido las redes sociales y ha puesto a todo el mundo a hablar. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este nuevo vídeo, por su fidelidad y por su entusiasmo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó traerles esta información, este salseo jugoso que los mantendrá entretenidos durante todo el día. Ahora me gustaría saber su opinión, ¿creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció la estrategia de Hande para pasar desapercibida? ¿Qué harían ustedes si fueran Kerem al ver a Hande disfrazada en su puerta? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos, quiero saber qué piensan, quiero conocer sus teorías y sus predicciones. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este bombazo, de este salseo imperdible, y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, para que estén siempre al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto sigan atentos a nuestras redes sociales para estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los quiero. Y recuerden, el chisme es el alimento del alma.